Vamos a estudiar la sijá del Rebbe del Parashat Hayei Sarah Lekutei Sijot Helek Hafhei, la primera sijá. Esa sijá, el Rebbe nos va a hablar sobre Hebrón, la importancia, lo especial que hay en la ciudad de Hebrón, que la Parashá de esta semana nos cuenta cómo Abraham Avinu compró Me'arat HaMachpelah, la ciudad de Hebrón, donde ahí están enterrados los patriarcas, Adán y Javá, etc. Y el Rebbe va a analizar por qué en Hebrón es la ciudad que Abraham adquirió, la primera adquisición concreta en la tierra de Israel. Entonces, el primer lugar en la tierra de Israel que Abraham tomó dominio, es decir, que adquirió Abraham, fue Hebrón, como la Torah nos cuenta, el tema del campo de Machpelah, que como dice el Pasuk, que esto es Hebrón. A pesar que Akadosh Baruj Hu ya en el Brit Bein Abetarim en Parashat Lech Lecha les prometió a Abraham Avinu que toda la tierra de Israel pertenece a él y sus descendencias, y ya le dijo a vos y a tus descendencias voy a entregar toda la tierra. Y es más, Hashem le dijo caminar en la tierra a la derecha, a la izquierda, a todos lados, porque te lo voy a entregar. Quiere decir que en ciertas cosas Abraham ya hizo todo acto de adquisición, pero no fue todavía como un dueño de un lugar concreto, de una manera abierta, pública, hasta que llegó a este momento que Abraham hizo todo la negociación con la familia de Het, que la Torah nos cuenta en esta parashá. Recién en Hebrón fue la primera vez. Y desde ese entonces sabemos que Me'arat HaMachpelah y Hebrón pertenece a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos sus descendientes y a todo el pueblo de Israel, hasta como el Medrash dice que hay 3 lugares que los Goyim no pueden tener ningún tipo de queja, porque Yehudim lo compraron con todo el dinero de la manera de una venta bien hecha, como sabemos de Me'arat HaMachpelah y el Bet HaMikdash, que David HaMelech lo compró también pagando todo el dinero, y el Shem, esa tierra que después enterraron ahí a Yosef. Quiere decir que donde empezó realmente ese tema de tener, como se dice, dominio sobre la tierra de Israel a través del pueblo de Israel, empezó en Hebrón a través de Abraham Avinu. Hasta como dice el Eben Ezra en nuestra parashá, que uno de los motivos por qué la Torah nos cuenta todos los detalles de la negociación que hubo entre Abraham y Efrón y todo eso, es justamente para contarnos cómo Hashem cumplió su palabra y Abraham empezó a tener parte, herencia concreta en la tierra de Israel. Ahora, como sabemos que en la Torah no hay casualidades y cada detalle en la Torah es exacta, tenemos que decir que toda nuestra adquisición en la tierra de Israel empezó desde Hebrón, es por algo. Quiere decir que hay algo especial en Hebrón, que por ese motivo Hebrón es el primer lugar que Am Israel empezó a adquirir. Y por eso mismo, Hebrón, Abraham lo compró de una manera abierta, pública, frente a todos los pueblos, para justamente indicar para todas las generaciones, frente a todos los pueblos, que la tierra de Israel es nuestro. Entonces, de eso vamos a analizar acá en la sijá, qué hay en especial en Hebrón, más que cualquier otra ciudad en la tierra de Israel. Muy lindo lo que vamos a estudiar ahora. Dice el Rebbe, encontramos en el Medrash, en nuestra semana Medrash, Parashá, que el Medrash dice que uno de los motivos por qué Hebrón se llama Kiryat Arba, hasta hoy Kiryat Arba es una zona en Hebrón, hay diferentes motivos, Rashi trae algunos motivos, pero el Medrash agrega un motivo interesante. Dice, ¿por qué se llama Kiryat Arba? Porque hay 4 que adquirieron Hebrón. ¿Quién son los 4? Quiere decir que cuando hicieron los sorteos y dividieron las tierras, los territorios, después que Israel entraron en la tierra de Israel, pasó por 4 dueños. Primero el tribu Yehudá,
luego Caleb. Caleb era uno del tribu Yehudá, pero él por conquistar a los gigantes que vivían en Hebrón, él recibió de regalo esa tierra, y luego los Kohanim y luego los Levim. 4 dueños, primero tribu Yehudá, luego Caleb, luego Kohanim, luego los Levim. Así dice el Medrash. La pregunta es, ¿qué importancia tiene eso? Que la ciudad se llame Kiryat Arba porque tenía 4 dueños. ¿Qué hay en especial que un lugar tenía 4 dueños? ¿Qué agrega esa en la importancia del lugar? Se el Rebbe que no, acá hay un punto más profundo. Si vamos a analizar bien profundo la historia de Hebrón, la historia me refiere a la adquisición de Hebrón y la adquisición de la tierra de Israel, y entender algunos puntos que el Rebbe va a hablar ahora en la Sijá, vamos a entender que con ese Medrash, el Medrash nos quiere decir algo muy particular sobre Hebrón que nos ayuda a entender qué hay en Hebrón especial más que otra parte, otra ciudad, otra tierra de Israel. Como la Sijá está dividido en 2 partes. Primero, un tema alágica, un tema más de alajá que hay en Hebrón especial. Y la segunda parte de la Sijá, el Rebbe va a hablar también de un tema ruhaní, un tema espiritual que hay en la tierra de Hebrón. Entonces, dice el Rebbe lo siguiente. Una de las cosas que Hebrón tuvo, si miramos en la Torá, en el Tanaj, sobre la ciudad de Hebrón, es que Hebrón era una de las ciudades de refugio. Nosotros sabemos que más adelante la Torá, que Hashem dijo que hay que preparar 3 ciudades de refugio en la tierra de Israel. Esas tierras pertenecían a los Levim. Los Yehudim primero lo regalaron a los Levim, y los Levim, porque las tierras de Miklat, como vamos a ver adelante la Sijá, eran del tribu Leví, y después algunos de esos se hicieron Arei Miklat. Y entonces yo anticipo, solo para que entendamos mejor la Sijá, que había 6 Arei Miklat, 3 afuera de Israel, en el Eber HaYarden, y 3 adentro de Israel, que uno de los 3 era Hebrón. Hebrón era uno de las ciudades de refugio que era de los Levim, y lo designaron para hacer una ciudad de refugio. Y había, aparte de eso, otros 42 ciudades. Es decir, había 6 más 42. Los otros 42 no eran ciudades de refugio, eran ciudades de los Levim, pero si un refugiado, si uno que se escapó y se escondió en cualquiera de esas 42 ciudades, también podía vivir ahí y tener todas sus cosas en ese lugar. Y hay que decir que al final había 48 ciudades de refugio, pero 6 de ellos eran los principales, que la diferencia que vamos a ver adelante en la Sijá, que los 6 oficiales es tanto si él se escapa y conscientemente o inconscientemente, quiere decir, se escapó y no sabía que estaba ahí, también queda rescatado en esas 6 ciudades. En las otras 42 ciudades tiene que ser con intención de esconderse del que le quiere asesinar. Bueno, esto es un poco para entender el panorama. Volviendo a nuestro tema, Hebrón es una de las ciudades de refugio. Y como también se aprende de nuestra parashá, muy interesante, el Rogachover dice, muy lindo, que por qué en el diálogo entre Abraham y los hijos de Het, Abraham quiso comprar solamente en la punta del campo, porque dice el pasú que Abraham le dijo, yo necesito solamente la punta del campo. ¿Por qué punta del campo? Dice el Rogachover justamente, porque la halajá es que no hay que enterrar en una ciudad de refugio. En la ciudad de refugio no se entierra. Hay que enterrar al final, afuera de la ciudad. Entonces Abraham sabía que este lugar va a ser una ciudad de refugio. Tenía miedo que va a llegar el momento cuando lo van a hacer ciudad de refugio, van a tener que sacar, cambiar la tumba de un lugar a otro. Por eso pidió en la punta donde ahí no lo van a tocar. Pero ahí le contestaron los hijos de Het que no hace falta, porque vos sos un rey, y siendo un rey, no tenga miedo, sos un líder, y un líder no se lo mueve de su lugar, como dice la halajá.
Eso es de paso para ver qué hay en especial en Hebrón como una de las ciudades de refugio. Entonces, ahora que sabemos que Hebrón es una ciudad de refugio, pertenecía a los Levíim, porque todas las ciudades de refugio eran de los Levíim. Y ahora, hay en Alajá, hay algo interesante en las ciudades que pertenecen a los Levíim. Los Levíim tenían algo en especial en las ciudades de ellos que era único de los Levíim. Las otras tribus no tenían ese Alajá. ¿Cuál es? Que un Leví, la Torá dice que un Leví que tiene su casa, su territorio, su lugar que le pertenece a él para siempre. Aunque lo vendió, puede volver a rescatarlo, puede volver a redimirlo. Quiere decir lo siguiente, la Halajá dice, la Torá dice, que un Yehudí en la tierra de Israel, cuando vende un territorio suyo, una casa, lo que sea, hay todo una leyes, cómo hacen para que vuelva a su dueño. Tiene que hacer un arreglo, cuánto dinero, depende cuánto tiempo, y si no hicieron, en el año 50 sale libre. Siempre en el Yovel es el año 50, siempre sale libre. No importa cómo fue hecho la venta, el año 50 vuelve a su dueño anterior. Así era la halajá, la Torá dice todas las leyes, cómo hacía. Pero una excepción es las casas de los Levíim. Las casas de los Levíim, aunque lo vendió, aunque pasó el Yovel, siempre lo puede volver a redimir, a rescatar, a volver a pagar dinero y recibir de vuelta esa casa. Quiere decir justamente que el territorio de los Levíim son de ellos en forma eterna. Si ellos lo compraron, sigue siendo de ellos para siempre. Aunque lo venden, al final vuelve a ellos y siempre pueden volver a rescatarlo en todas las formas. Entonces eso dice algo muy fuerte sobre Hebrón. Hebrón, por ser un lugar de Arei Miklat, que pertenecía a los Levíim, que los Levíim, todos sus lugares, todas sus casas, sus ciudades, son de ellos eternamente, aunque lo venden, igual vuelve a estar de ellos. Entonces eso nos explica justamente que por eso Abraham Avinu empezó la adquisición de la tierra de Israel a través de un lugar así, un Hebrón, un lugar que su adquisición es más permanente, más fuerte, más continuo, más fijo. Eso por un lado. Sigue el Rebbe y dice que por otro lado, acá hay también un problema. Por otro lado, acá surge una pregunta difícil, porque sabemos que por el otro lado los Levíim, la adquisición de los Levíim, la tierra de Israel, es menor que la adquisición de todas las tribus. Los Levíim no tenían realmente lugar propio. Todos sabemos que Hashem dijo que los Levíim no tienen herencia. Los Levíim no reciben parte de Israel en forma directa. Todas las tribus, cada tribu tenía su territorio. Los Levíim sabemos que no recibieron tierra. La tierra no fue dividida para los Levíim. Los Levíim recibieron a través de las otras tribus que ellos tenían que darles a algunas de las ciudades de ellos. Esto dice la halajá, dice la Torah. Quiere decir que los Levíim no tienen un verdadero adquisición, un verdadero dominio en su tierra. Hasta que encontramos que está escrito que la palabra que la Torá dice que las ciudades de los Levíim, que los tribus le regalaron a los Levíim, esos 48 ciudades y los 6 que dijimos, los 6 que son Arei Miklat, el pasuk dice la palabra Arim Lashevet, ciudades para habitar. Dice la Gemara, habitar sí, pero no hacer otra cosa ahí. Quiere decir que ellos lo único que tenían es ahí permiso habitar, vivir. Pero no se hizo su campo, su tierra propio. Todas las ciudades y todos los lugares de Israel eran ciudades que los Yehudim que conquistaron ese lugar se transformó en su lugar propio, que pueden hacer lo que quieren ahí. Menos los Levíim. Los Levíim pueden habitar en esas ciudades que recibieron, pero no pueden hacer lo que quieren. En otras palabras, no lo pueden vender, no lo pueden cambiar, tienen que mantenerlo como está, solo pueden vivir ahí. Entonces, según eso, hay un problema. Según eso, las ciudades de refugio, como Hebrón, tienen menos
menos dominio, menos control, menos relación con sus dueños, que los dueños pueden vivir nada más y no pueden hacer cualquier otra cosa. Y eso es lo que vamos a analizar un poco. ¿Cuál es el punto? Ese tema, si es así realmente que los Leviim no adquieren su tierra en forma completa, dice el Rebbe algo así. Acá hay una discusión entre el Yerushalmi y el Babli. En Talmud Yerushalmi se entiende que eso depende en un argumento mahloket entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi. Son dos opiniones. Rabbi Meir sostiene que los Kohanim y los Leviim no dicen confesiones en el tercer año. La Torah dice que cada 3 años había que confesar. Confesar es salir aquí al Bet HaMikdash y decir, yo cumplí con el Maaser, con la Trumá, con todos los regalos que hay que darle a los Kohanim, a los Levim, cumplí mi rol, mi misión como corresponde. Eso se llama Vidui Maaser. Dice Rabbi Meir que los Kohanim y Levim no lo dicen porque no tienen tierra, no tienen parte en la tierra. Rabbi Yossi dice, sí, tienen las ciudades de refugio. Entonces ellos sí dicen. Pregunta la Gemara, ¿cuál es el Yerushalmi? ¿Cuál es el mahloket entre ellos dos? Y contesta que el mahloket es justamente lo que dijimos antes. Uno sostiene, Rabbi Meir sostiene que los Levim no habitan en la forma más completa las ciudades de refugio. Son como invitados. Pueden vivir ahí, pero no pueden hacer negocios con eso. Por eso sostiene que los Kohanim y Levim no tienen realmente tierra que es totalmente propio. Por eso no pueden confesar. En cambio, Rabbi Yossi dice no. Las ciudades que reciben son ellos, que pueden hacer lo que quieren, y entonces pueden hacer lo que quieren, y también por eso también tienen que pedir perdón. Como pueden hacer lo que quieren, y entonces ellos pueden comprar y vender, es totalmente de ellos. Y por eso también tienen que decir confesiones. Esto está escrito en Yerushalmi. El Rambam también trae la halajá y dice justamente como Rabbi Yossi. El Rambam dice que los Levim sí dicen confesiones, porque pensar que no reciben parte de la tierra, pero como tienen las ciudades de refugio. Vemos que las ciudades de refugio se consideran ciudades que pertenecen a los Levim como algo propio. Por eso también dicen confesiones. Por el otro lado, encontramos otro mahloket, que el Rambam sostiene que un asesino que está viviendo en Arei Miklat no tiene que pagar alquiler. ¿Dónde? En las 6 ciudades de refugio. Pero en las otras 42 ciudades de refugio, ahí sí tiene que pagar alquiler. Así dice la halajá, el Rambam. En las 6 ciudades de refugio no tiene que pagar alquiler. En las otras 42 sí tiene. ¿Cuál es el motivo? Está explicado en los Mefarshim, que tiene que ver con el mahloket anterior. ¿Qué forma los Levim viven en su tierra? Y según esa shita del Rambam, en las 6 ciudades de refugio, como es algo que pertenecen totalmente a ellos, como son ciudades que pertenecen totalmente a ellos, y entonces ellos, el asesino que vive en estos lugares tiene que pagar, pero los otros 42 que no pertenecen totalmente a ellos, ahí no tiene que pagar. Entonces esto es la shita del Yerushalmi. En Talmud Babli, dice el Rebbe, ahí no se entiende así. En Talmud Babli se entiende que el motivo por qué el asesino no tiene que pagar alquiler no es porque tiene menos dominio o más dominio de lo que hablamos hasta ahora recién, sino es porque hay un pasuk, que de ese pasuk se aprende, como dice la palabra lahem, que lahem significa todas sus necesidades, por eso hay que darle todas las necesidades. No tiene que ver con si es más dueño o menos dueño.
Y se entiende así también de la Shon del Rambam, que el Rambam dice que todo Am Israel tiene que darle ciudades de refugio a los Levim, 42 más 6 y todo esto, y el Rambam dice, todo eso pertenece a los Levim. Entonces, ¿qué vemos de todo lo que hablamos hasta ahora? Lo que vemos de lo que hablamos hasta ahora es que las ciudades de refugio son de los Levim de la manera más completa posible. Algo más encontramos todavía para entender hasta qué punto las ciudades de refugio pertenecían a los Levim. Encontramos una Gemara que dice que cuando Am Israel estaba en el desierto todavía, ¿dónde se escaparon los que estaban a escapar? ¿Cuál fue la ciudad de refugio? Cuando estaban en el desierto, estaban todos Am Israel juntos. Dice la Gemara que se aprende del Blasú que Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, Vesamti lecha makom, te voy a hacer un lugar para vos. Dice la Gemara, lecha, Moshe Rabbeinu, en tu lugar. Quiere decir, en el lugar donde Moshe Rabbeinu estaba, que es el lugar de los Levim. Moshe Rabbeinu era de los Levim. Entonces el Mahané Levía, el lugar de los Levim en el Bet HaMikdash, fue el lugar de refugio para los Yehudim en el desierto. ¿Qué vemos de eso? Vemos que todo el punto principal es que son ciudades de Levim. En el momento que es un lugar de Levim, ya tiene la capacidad de contener, de ser una ciudad de refugio, un lugar de refugio. Y esto es algo que se entiende de Rashi, que es algo que tiene que ver con todos los 48 ciudades, que todo, como Rashi dice, que los Arei Miklat son Arei Leviá, todos los Arei Miklat, tanto los 42 ciudades que hablamos antes, tanto los 6 ciudades de refugio, su base principal es que son ciudades de Levim. En otras palabras, que cuando Akadosh Baruj Hu entregó a los Levim las ciudades, y después esas mismas ciudades se hicieron ciudades de refugio, no son dos cosas distintas, separadas, que eran ciudades de Levim y como un tema aparte que era ciudad de refugio, sino que son dos cosas que están de alguna forma conectadas una con la otra. Por ser ciudades de Levim, por eso también son ciudades de refugio, como Rebbe va a explicar más adelante. En otras palabras, que las ciudades de refugio, las 6 ciudades que estamos hablando, tienen dentro de ellos dos cualidades. Son ciudades de refugio que Hashem le pidió a Moshe separarlos y los separaron como ciudades especiales de refugio, y también son ciudades de Levim y están conectados. Por ser ciudades de Levim, por eso también son ciudades de refugio. Y la diferencia alágica también que va a salir de eso es, como Rebbe dice, una diferencia en alajá, que está escrito que las 6 ciudades de refugio, tanto si el hombre que mató sabía o tanto que no sabía, si estaba ahí inconsciente, igual lo refugia. Esto es solamente después que ya se separó en forma oficial como ciudades de refugio. Pero antes, cuando todavía no se separó, pero ya eran ciudades de Levim, ya también tenían un din de Arei Miklat, por lo menos en forma consciente, que si la persona se escapó ahí en forma consciente, sabiendo que estas son ciudades de Levim, lo ayuda a poder rescatarse. Y se entiende también eso de los psukim en Parashat Masei, donde la Torah habla sobre el tema de las ciudades de refugio, porque ahí en la Parashá, primero la Torah dice que hay que regalar esas ciudades a los Levim, y explica todos los detalles, cómo se regalaba a los Levim, etcétera, etcétera. Y recién después de eso, la Torah sigue y dice que esto de 6 ciudades son ciudades de refugio para poder refugiar al asesino para cuando se escapa a esos lugares. Entonces, de los psukim mismo se entiende que las ciudades de refugio eran de los Levim, y después que se hicieron de los Levim se convirtieron también en ciudades de refugio, y como está escrito también en el libro
ejemplo, Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch es el libro que explica los 613 mitzvot con sus motivos, y él dice ahí, ¿por qué justamente las ciudades de Leviim fueron las ciudades de refugio? Explica el Chinuch, por las grandes virtudes que tienen los Leviim, por su por su santidad, por su espiritualidad, por su nivel especial. Por eso mismo la Torah quiso que en el lugar donde ellos habitan, donde ellos viven, sea el lugar de refugio para ayudar a perdonar y a purificar y a reparar ese pecado. Gracias a la santidad de los Leviim, eso ayudaba a que la persona que vino ahí también podía reparar su pecado. Entonces, ¿qué sale de eso? Sale de eso que los 6 ciudades de refugio pertenecían a los Leviim como dueños. Los Leviim eran dueños de ese lugar, y por ser dueños de ese lugar, por eso ella, su santidad, su espiritualidad, tuvo esa fuerza de poder realmente ayudar al hombre que quería refugiarse en esas ciudades. Según eso, vuelve la pregunta de lo que hablamos en principio. Si es así, ¿por qué entonces la Torah dice que las ciudades de los Leviim son solamente la Shevet, habitarla, vivir ahí, y no que sea de ellos en forma completa? Ahora vuelve la pregunta en principio, porque trajimos en principio de la Sijá, el Rebbe trajo el Pasuk dice la Shevet, y aprendemos que solamente la Shevet no es totalmente de los Leviim. ¿Por qué es así? ¿Por qué solo la Shevet habitar y no que sea de ellos en forma completa? Dice el Rebbe, ¿sabes cuál es la respuesta? La respuesta es porque eso que las ciudades de refugio era de los Leviim, solamente era del grupo de los Leviim, a todo el tribu. Era una entrega general, faltaba la entrega particular. En otras palabras, la manera como recibieron los Leviim sus territorios, como dijimos antes, cada Leví en particular no tenían el lugar en Eretz Israel. Como dice la Torah, los Levíim no tienen herencia. Pero lo que pasó es que Am Israel, como un grupo, todo Am Israel, tenían la mitzvah que ellos tienen que entregar de sus tierras al tribu Leví. Quiere decir, acá era una entrega de Am Israel en general, todos los tribus, a todo el tribu Leví en general. Del grupo de Am Israel al grupo de los Leví. Eso fue para el grupo. Pero cada Leví en particular solamente puede la Shevet, habitarlo. Y no que sea el dueño completo de ese lugar. Esto es entonces la definición de las ciudades de refugio. Que como dijimos, va para resumir lo que dijimos hasta ahora. Entonces, por un lado, como dijimos, los lugares donde los Leviim vivían tiene algo muy particular que es único de los Leviim, que es una herencia eterna. Un Leví puede siempre volver a adquirir de nuevo su casa, aunque ya pasó el Yovel, como dijimos en principio. Que eso muestra que el Leví tiene una relación eterna con el lugar a la ciudad que le pertenece. Por otro lado, dijimos que solamente la Shevet. No es como todos los tribus que eran dueños completos. El Leví solo puede la Shevet. Ahora, explicamos en la Sijá que en verdad pertenece a los Leví, y gracias a pertenecer a Leví, por eso son ciudades de refugio. Pero a pesar de eso, es el tribu Leví. Todavía no es algo particular, porque el Leví en particular no tiene parte en la tierra. Por eso la Torah dice la Shevet para habitarla, pero no es tuya en forma completa. Ahora, después de todo eso, vamos a volver a la ciudad de Hebrón. Y acá vamos a hablar sobre Hebrón y vamos a ver qué tiene Hebrón en especial. ¿Sabe lo que tiene especial Hebrón? Como dijimos, ¿qué dice el Medrash? Que Hebrón no era solo algo que pertenecía a un tribu. Hebrón primero lo recibió Yehudá, luego pasó de Yehudá a quien a Caleb. Quiere decir que acá hubo una persona particular del tribu Yehudá que compró Hebrón, que recibió Hebrón. Entonces ya no era un tribu que le daba un tribu, era una persona particular que era Caleb,
que él era de tribu Yehuda, y él fue que lo entregó a los Kohanim, y los Kohanim a los Levíim. Gracias a ese proceso, Hebrón tenía algo especial que ninguna ciudad de los Levíim lo tuvo, que no solamente tenía una forma de dominio general del grupo, del tribu, también tenía un dominio personal de una persona. Que eso hizo que los Levíim que viven en Hebrón no son solamente dueños generales que lo recibieron de regalo en general de Am Israel, son también dueños particulares. Y por tener dominio particular en ese lugar, eso demuestra un kesher más profundo con el lugar, una relación más profunda. Entonces, ¿qué sale de todo lo que hablamos? Que Hebrón es la única ciudad que tenía todas las virtudes. Tenía de la virtud que por ser de Leví es una herencia eterna que siempre lo pueden volver a comprar. Tenía también una virtud particular que solo Hebrón le tuvo, todas las ciudades de Leví no lo tenían, que no solamente el grupo en general eran dueños, el tribu en general, sino también hubo un control particular, un dominio particular, que eso les hizo a los Levíim en forma particular dueños del Hebrón, y entonces por eso Hebrón fue la primera ciudad que Abraham compró. A través que Abraham compró Hebrón, primero, sabiendo que Hebrón va a tener esa relación tan particular, tan especial, que es único en Hebrón, eso le dio también más fuerza a después todo lo que vamos a adquirir en Israel. Porque después ya que conquistaron todo el Israel, ya también va a tener esa clase de eternidad y de fuerza y de dominio, todo lo que se había falta para que Eretz Israel sea de Am Israel de la manera más completa. Entonces, hasta acá hablamos de la parte halágica, de entender qué hay en especial en Hebrón, que es único en Hebrón, que no está en todas las ciudades. Como dijimos, pertenece a los Levíim y encima también tiene algo particular más que cualquier ciudad de los Levíim, como dijimos recién. Ahora viene la parte de Hasidut. ¿Qué hay especial en Hebrón si lo miramos en el nivel más profundo de las cosas? Dice el Rebbe lo siguiente. El motivo por qué, como dijimos antes, Arei Miklat, las ciudades de refugio, eran lugares de los Levíim, para darle un poco más condimento, ponerle un poco más profundidad, es ciudades de refugio, tiene que ver con protección de la persona que mató. Ahora, si ponemos a pensar el pecado que hay acá, el pecado de un asesino que mató, esa es un doble pecado. Es un pecado, una separación entre el hombre y el Creador, y entre el hombre y sus compañeros. Ben Adam la makom y Ben Adam la javero. Es un doble pecado. Porque la persona peca con Dios a través de matar, obvio, y también peca con la gente, haciendo una cosa tan terrible. Por eso, acá se necesita un doble perdón. Un perdón que vuelve a generar el tikkun de volver a unir el hombre con el Creador y volver a unir el hombre con sus compañeros. ¿Quién tiene la fuerza de unir? Los Levíim. Justamente la palabra Leví es acompañar. Acompañar significa unificar, unión. La palabra Leví en sí indica el tema de conexión, acompañar, juntar, lo opuesto de separación. Y en eso mismo, los Levíim tenían una doble misión. La misión de los Levíim que encontramos en la Torah es que ellos son los servidores de Hashem. El tribu Leví es el tribu que Hashem los eligió, que sean los servidores de él. Ellos generan esa conexión con Hashem de la manera más completa. Por eso, a través de ellos podemos generar esa reparación esa separación que se hizo a través de asesinar entre la persona y Dios. Y los Levíim ayudan a volver a reparar ese punto. Por otro lado, los Levíim también eran los que ayudaron a juntar a Am Israel entre ellos. Veilavu eleja veishatuja, los Levíim eran servidores de Am Israel, ayudaban a enseñar a Am Israel las enseñanzas de la Torah, como está escrito que los Levíim, Yoru Mishpateja le Jacob, fueron ejemplos y maestros y enseñaron a los Yudim cómo hay que comportarse. Ellos ayudan también a juntar entre la persona uno con el otro. Por eso, Dafka los Levíim que tenían ese doble nivel de unión, ellos son sus ciudades, son ciudades de refugio para poder ayudar a reparar ese doble pecado que tiene el asesino. Dicho eso,
Ahora vamos a entender qué tiene especial en Hebrón. Justamente Hebrón, la palabra Hebrón significa Jibur, unir, unión. Quiere decir que de todas las ciudades de refugio, Hebrón en su nombre indica su objetivo. Una ciudad de Hebrón, una ciudad de Jibur, Mejaber, unifica el hombre con Dios y el hombre uno con el otro. ¿Quién está en Hebrón? Ahí es el entierro de los patriarcas. ¿Qué pasa con los patriarcas? Los patriarcas son nuestros padres y madres que unifican todo Am Israel entre ellos, y también los rezos pasan por ahí. Es sabido lo que está escrito en los libros, que los rezos de Am Israel, todos nuestros plegarios, todos nuestros tefilot, pasa por Meharat HaMachpelah, y de ahí sube arriba y genera toda la conexión entre el Yudí con Hashem y entre el Yudí uno con el otro, la unión de toda Am Israel. Es gracias que somos la familia de Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel y Lea, y eso es lo que hace el perdón, tanto los averot entre uno y el Creador, y tanto la verá entre uno y sus compañeros. Y por eso la ciudad de Hebrón es la ciudad elegida, que Akadosh Baruj Hu lo eligió que sea la primera ciudad, que Abraham vino invirtió en esa ciudad, que eso sea la ciudad comprada de la manera más completa, y de ahí todo Eretz Israel pertenece a nosotros.